La cámara se eleva sobre un coloso de acero y vidrio. Toronto, cielo gris, un rumor eléctrico rodea el estadio cubierto. Es 1997. En el interior, el tartán se extiende como una promesa, 75 metros de curva, 75 de recta, una pista hecha a medida para una sola pregunta. Los técnicos ajustan cámaras, los jueces prueban el disparador, los altavoces vomitan pruebas de sonido. Los asientos se llenan poco a poco con banderas, camisetas, esperanzas. En el túnel, dos siluetas calientan en silencio. El narrador respira hondo y nos lleva atrás, a la raíz de esta tormenta. Retrocedemos a la infancia de Michael Johnson en Dallas, Texas, calor desleído sobre el asfalto, disciplina en casa, un carácter afilado por la rutina. De adolescente descubre que su zancada vertical, su torso firme como una escultura, no es un capricho, sino una firma. En la universidad, bajo la guía de un entrenador obsesivo con el ritmo, un metrónomo humano, aprende a correr como si la pista fuera un pentagrama, control, economía, crescendo. Su camino al Olimpo no es recto. En Barcelona, 1992, el cuerpo le recuerda que es frágil, un malestar, una sombra. Se marcha con menos de lo que vino a buscar, pero con un hambre que no le cabe en el pecho. Al norte, el invierno moldea a otro carácter. Donovan Bailey nace en Jamaica y, años más tarde, en Canadá, aprende a traducir el frío en determinación. Su vida no empieza en la pista, en oficinas iluminadas por fluorescentes, como corredor de bolsa, entiende el peso de las decisiones, la presión de los segundos. Pero la velocidad lo llama como una canción de infancia. Vuelve al tartán ya adulto, el reloj descubre una aceleración feroz, una salida capaz de partir el aire. Un entrenador meticuloso pule su técnica, el grupo de entreno respira como una sola manada. Bailey entiende que la pista, al contrario del mercado, paga con certezas. Suena el disparo, el cuerpo responde. 1995. Campeonato del mundo en Suecia. El verano baña de luz larga a Gotemburgo. Michael Johnson cose medallas como si cerrara una herida, oro en 200, oro en 400, oro en el relevo 4x400. Un triple que pesa, que impone. Donovan Bailey, por su parte, clava los tacos y arranca con una determinación distinta, oro en 100, oro en el relevo 4x100. A su alrededor, sin embargo, flota una sombra ajena, el recuerdo de Ben Johnson, el canadiense que cayó desde lo más alto por el dopaje en 1988. Donovan, sometido a pruebas tras pruebas, responde con lo único que conoce, correr más rápido. La prensa toma nota. Los aficionados también. La ruta hacia Atlanta, 1996, es un sistema solar con 2 soles. En Estados Unidos, Johnson anuncia una misión imposible que la gente empieza a creer, ganar 200 y 400 metros en los mismos juegos. Sus entrenamientos parecen relojería suiza, parciales medidos al milímetro, curvas tomadas con la precisión de un arquitecto. En Canadá, Bailey sacude la temporada bajo techo con un récord mundial en 50 metros que suena a premonición. Donde uno encarna la continuidad y el control, el otro brilla por el estallido y la osadía. 2 maneras de decir la misma palabra, velocidad. El verano de Atlanta rompe en calor y luz. El estadio vibra. Donovan Bailey camina hacia la final del 100 con la calma de quien conoce su arma secreta, la aceleración. El disparo corta el aire y su cuerpo responde. En la mitad de la distancia, el mundo parece inclinarse a su favor. Al cruzar la meta, el tiempo se queda grabado, 9.84. Récord del mundo. Canadá ruge, la memoria del pasado se limpia con un grito. Días después, el relevo canadiense desafía a la historia y deja atrás a los estadounidenses. El país encuentra un héroe con sonrisa de campeón y mirada de competidor inclemente. En otro carril del mismo universo, Michael Johnson aparece con zapatillas doradas que brillan como promesa. Primero, 400 metros, 43.49, un récord olímpico que suena a latigazo. Después, 200 metros, la curva como una elipse perfecta, la recta como un rugido contenido, y el crono se detiene en 19.32. La cámara busca su rostro y encuentra una serenidad extraña, la de quien sabe que acaba de tocar un límite humano y convertirlo en cifra. En un susurro, la historia le concede algo que nadie había logrado, oro en 200 y 400 en los mismos juegos. Y entonces, el ruido. En la cabina, un presentador de voz conocida plantea una aritmética peligrosa. Si partes en 2 el tiempo de Johnson en 200, obtienes 100 metros más rápidos que los de Bailey. La idea corre como pólvora por los pasillos de la prensa. Como en toda hoguera, pronto llegan más manos.
Un velocista de élite opina que el más rápido no es necesariamente el más breve, y la conversación cruza fronteras. Bailey responde con flema canadiense, así no funciona. Johnson, con paciencia tejana, deja que otros hablen por él. La opinión pública se divide. Los bares, los vestuarios y las salas de estar encuentran un tema que lo tiene todo: datos, orgullo, matemáticas y un poco de provocación. 1996 termina con ecos de celebración y empieza 1997 con algo más áspero. En Berlín, ambos comparten el relevo de los sueños, un 4% ceremonial en honor a Jesse Owens. Sonríen para las fotos y para la historia, pero en la conferencia de prensa la piel cruje. Nadie me gana en 100, suelta Bailey. Nadie corre a 24 millas por hora como yo, responde Johnson. Bailey remata, yo he tocado 28.7. No importa si las cifras cuadran, el público escucha música, desafío, orgullo, territorio. Ese día, el atletismo, tan acostumbrado a las pistas simétricas y a los cronos silenciosos, descubre una narrativa de combate. La chispa enciende la pradera. En Canadá, un mecánico de carrocerías junta sus ahorros y paga un anuncio en un periódico de Texas que reza: ven a la ciudad natal del hombre más rápido del mundo, Oakville, Ontario. Perdona, Michael J. Otros canadienses aportan, un periódico local cubre el resto. La broma se vuelve bandera. Al sur, la prensa estadounidense entrega premios y titulares que Johnson capitaliza sin pedirlo. Bailey se queja, ignorancia. Johnson contesta, con una sonrisa exacta, entrenas aquí, tu entrenador es de aquí. La discusión se vuelve geografía. Los fans eligen a su campeón como se elige un equipo de vida. En despachos alfombrados empieza otra carrera, la de los contratos. Se concibe un formato que promete imparcialidad y espectáculo: 150 metros. Mitad curva, mitad recta. Se fija el escenario: Toronto, techo cerrado, cámaras hambrientas. El premio parece sacado de otra galaxia: $500,000 por asomarse a la línea de salida, $1,000,000 adicional para quien cruce primero la meta. Las agendas encajan, los abogados aprueban, los promotores afinan la maquinaria. El atletismo, esencial y puro, se viste de combate de peso pesado por una noche. Llegan los ensayos generales. Johnson entrena la transición de la curva a la recta como quien aprende a respirar bajo el agua. Bailey repite salidas, mide pasos, juega con la inercia. La pista, sin embargo, no es una abstracción. Su radio de curva parece más ceñido de lo prometido. Bailey lo nota, eleva la voz. Quiere un ajuste, la organización responde con la lógica de la ingeniería: la obra está terminada. Johnson prefiere no tocar nada. La tensión no se mide ya en milésimas, sino en comunicados. La víspera, Donovan publica una nota severa: correré bajo presión mental, el diseño es una afrenta al espíritu competitivo. La frase prende en los noticieros. Michael no sube el volumen, deja que el día termine con su rutina intacta. En los hoteles, las habitaciones parecen cabinas de avión antes del despegue: bolsas de hielo, estiramientos, llamadas breves. Afuera, la ciudad rumia una pregunta que ya no le pertenece a matemáticos ni a periodistas. Pertenece a dos cuerpos, dos mentes, dos historias. Amanecen focos, desayunos tempranos y un desfile de cámaras que muerden cables. El público empieza a llegar con camisetas, recuerdos, versiones. En la zona de calentamiento, la respiración de ambos suena a metrónomo y tambor, a la vez. Los jueces revisan clavos, posiciones, la línea que separa la curva de la recta como si fuera una frontera política. El narrador observa: dos hombres, nacidos el mismo año, con itinerarios opuestos, han sido empujados al mismo punto del mapa por el capricho de un título no oficial y la lógica magnética del espectáculo. Los llaman a cámara de llamadas. Los micrófonos buscan una declaración final, no la hay. Solo miradas que no necesitan traducción. Salen a la pista, el murmullo se convierte en marea. Ajustan los tacos. Un silencio tenso, de cine. El disparador en alto, las manos quietas, las pupilas como agujas. El mundo, por un latido, se hace pequeño, del tamaño de una bala de fogueo a punto de estallar. El narrador baja la voz hasta un hilo: el mito del hombre más rápido del mundo está a un suspiro de tener rostro, y, sin embargo, nadie imagina la forma exacta del golpe que está por venir. La mañana del duelo amaneció con un cielo gris y un silencio inquietante sobre el estadio especialmente construido para esta carrera histórica. Era el verano de 1997,
y las gradas comenzaban a llenarse con miles de aficionados que habían pagado entradas caras para presenciar algo que, según la publicidad, decidiría de una vez por todas quién era el hombre más rápido del planeta. En el túnel de acceso, Donovan Bailey ajustaba los cordones de sus zapatillas, concentrado, con el rostro endurecido. Michael Johnson, unos metros más allá, parecía imperturbable, pero sus ojos no dejaban de recorrer el óvalo, como calculando cada metro de la pista. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En las semanas previas, la guerra no solo se libró en la pista. Bailey había cuestionado públicamente que Johnson siquiera mereciera competir por el título, insinuando que su rival no tenía la velocidad pura de un verdadero campeón de 100 metros. Johnson, por su parte, respondió con frialdad. Si gano, como espero, seguiré siendo el hombre más rápido del mundo. La prensa se alimentó de cada frase, cada gesto, cada foto que mostrara a estos dos hombres evitándose o retándose con la mirada. El acuerdo era tan jugoso como polémico, $500,000 solo por presentarse, y $1 millón extra para el ganador. Era una bolsa inédita para un evento que, en teoría, duraría menos de 15 segundos. Pero más allá del dinero, estaba el orgullo nacional. Canadá contra Estados Unidos. Campeón olímpico de 100 metros contra campeón olímpico de 200 y 400. Un duelo de estilos, egos y reputaciones. 2 días antes de la carrera, Bailey inspeccionó la pista y notó que el radio de la curva era más estrecho de lo que le habían informado. Afirmó que eso favorecía a Johnson, un especialista en curvas. Exigió que la pista fuera modificada. Johnson se negó y amenazó con retirarse si se cambiaba. La pista quedó igual. Bailey, en un gesto de desafío, emitió un comunicado el mismo día del evento. Correré, pero bajo protesta. Esto es una violación flagrante del espíritu competitivo. El público rugía mientras los dos gigantes del atletismo caminaban hacia la línea de salida. No había más palabras, solo respiraciones profundas y miradas que no se cruzaban. El juez levantó el arma. Los músculos de ambos estaban tensos como resortes. ¡Van! La salida fue limpia. Bailey reaccionó primero, explosivo, con una zancada amplia que le dio una ventaja inicial. Johnson parecía sólido, pero apenas unos segundos después, algo cambió. Su rostro se contrajo, la zancada se acortó. Su mano fue al muslo izquierdo. Y entonces, se detuvo. Bailey siguió corriendo hasta la meta, pero al girar la cabeza, vio a Johnson caminando cojeando. Levantó los brazos, sí, pero su expresión era más de incredulidad que de euforia. El público estaba dividido, algunos aplaudían, otros murmuraban con decepción. En la zona mixta, la prensa se agolpó. Bailey, sin titubear, lanzó una bomba mediática. No se detuvo por la lesión, es un cobarde. La frase cayó como un rayo. Los titulares del día siguiente se escribieron solos. Michael Johnson, en la conferencia de prensa, se negó a responder directamente a las acusaciones. Eso dice mucho sobre qué tipo de persona es él. Yo les mostraré qué tipo de persona soy. No voy a responder. Pero lo cierto es que no negó nada. La repetición de la carrera mostraba que Bailey iba adelante antes de que Johnson se tocara la pierna. Para algunos, prueba de que el estadounidense abandonó al verse superado. Para otros, una simple coincidencia. Johnson, de hecho, se perdió gran parte de la temporada posterior por esa lesión, algo que daba peso a su versión. No hubo segunda oportunidad. Los organizadores jamás lograron reunirlos de nuevo en una pista. Y así, el título de hombre más rápido del mundo quedó en manos de Bailey, al menos en la opinión pública. En 1999, Maurice Greene rompió el récord mundial de Bailey en 100 metros y, casualmente, también se enfrentó a Johnson en los 200. Esa vez, ambos abandonaron por lesión. La historia parecía repetirse, pero ya sin el mismo fuego mediático. Bailey siguió compitiendo, aunque nunca volvió a alcanzar el mismo pico de gloria. Johnson, tras recuperarse, se centró en consolidar su legado en distancias más largas. El tiempo, y no una revancha, fue quien cerró esta rivalidad. Años después, en el 20º aniversario de aquel duelo, Donovan Bailey lanzó un comentario picante en redes sociales. Johnson no respondió. El silencio, esta vez, fue definitivo. Al final, la carrera que prometía ser el enfrentamiento definitivo terminó como uno de los mayores y sí, en la historia del atletismo. Pero más allá del resultado, quedó una lección sobre el peso del orgullo, la fragilidad del cuerpo y el fuego eterno de la competencia.